Hola, mi nombre es John Sánchez, estudiante de la Universidad de Santander, Campus Cúcuta, y el día de hoy les traigo un video sobre los signos vitales. Bueno, la temperatura hace referencia al grado de calor o de frío expresados en una escala específica. ¿Qué es la temperatura? La temperatura viene siendo la cantidad de calor que el cuerpo produce o que el cuerpo pierde. Esta temperatura va a ser regulada por el hipotálamo. Para la toma de la temperatura en esta ocasión vamos a utilizar un termómetro de mercurio que cuenta con las siguientes partes. En su punta va a contar con el bulbo. También cuenta con una escala numérica, la graduación y la línea de mercurio, que es aquella que va a aumentar en el momento que tomemos la temperatura. En este caso con nuestra paciente vamos a tomar la temperatura en la zona axilar. Entonces colocaremos el bulbo de mercurio en la axila del paciente y esperaremos alrededor de 5 minutos, que es lo que tarda el termómetro de mercurio en subir para indicar la temperatura. Luego vamos a observar hasta dónde subió la temperatura de la persona. Es importante conocer que los valores normales van desde 36 a 37 grados. Existen otras zonas para la toma de temperatura, aparte del axilar. Entre ellas está la óptica, que es la más utilizada en los niños, en la frente, en la boca y también en la rectal. La rectal es la más acertada, pero suele ser la más incómoda. Bueno, ahora vamos a hablar del pulso. El pulso hace referencia a la frecuencia cardíaca, es decir, las veces que el corazón late por minuto. Esto sucede cuando el corazón late y las arterias se van expandiendo y se van contrayendo. Los valores normales del pulso van a ser entre 60 a 100 latidos por minuto. Una maniobra sencilla para la toma del pulso es pedirle al paciente que nos dé su mano. Colocamos nuestro dedo índice y medio en la zona del pulso radial y esperamos por un minuto. O también colocamos nuestros dedos índice y medio en la zona cubital y esperamos por un minuto. Tenemos el pulso temporal que se palpa en la zona de la sien. También tenemos el pulso carotídeo que se palpa a ambos lados de la tráquea. Por último, el pulso braquial que se palpa sobre la cara anterior del pliegue del codo. Encontramos también el pulso axilar, que se palpa en la línea medio axilar subyacente al húmero con el brazo en rotación externa. El pulso femoral, donde vamos a explorar la arteria femoral, por debajo del ligamento del pliegue punto medio de la línea espina ilíaca anteroposterior y la sínfisis púbica. El pulso popliteo, que se palpa en la cara posterior de las rodillas. El pulso pedial, que se va a palpar en el dorso de los pies. Y el pulso tibial posterior, que se explora la arteria tibial posterior por detrás del maléolo interno. Entre las características del pulso vamos a encontrar primero la frecuencia, que es el número de latidos del corazón por minuto. Cuando esta frecuencia está muy aumentada va a ser taquicardia y cuando está muy disminuida va a ser lo que conocemos como bradicardia. También tenemos el ritmo. El ritmo es la distancia del tiempo que hay entre dos latidos. Cuando esto está alterado es cuando se presentan las arritmias. Tenemos el ritmo regular o el ritmo irregular. También vamos a encontrar lo que es la amplitud. La amplitud es la magnitud con que se eleva en cada latido la onda del pulso. Cuando esta amplitud está aumentada es un pulso magno y cuando esta amplitud está disminuida es un pulso pardo. Bueno, ahora vamos a hablar de la frecuencia respiratoria. Esto hace referencia a la cantidad de veces que las personas respiran por minuto. Este proceso es mediante el cual se expulsa el dióxido de carbono y se lleva el oxígeno a los pulmones. Para esto vamos a observar los movimientos de la caja torácica durante un minuto. Es importante no avisarle al paciente que se está realizando esta práctica, ya que la respiración es un acto involuntario y al informarle se va a volver un acto voluntario. Otra maniobra es tomar la mano del paciente y colocarla sobre el pecho, con los dedos apoyados en el mismo. Se observan los movimientos respiratorios, tanto de inspiración como expiración, y solo se cuenta un movimiento. Contamos estos movimientos durante un minuto. Bueno, dependiendo de los valores de la frecuencia respiratoria, vamos a encontrar si el paciente presenta una taquipnea, que es una ventilación acelerada superior a 20 respiraciones por minuto, una hipernea, que es una ventilación aumentada en profundidad, una eupnea, que es una ventilación normal entre 12 y 20 respiraciones por minuto, una platipnea, que es una ventilación disminuida en profundidad, y una bradipnea, que es una ventilación enlentecida inferior a 12 respiraciones por minuto. Bueno, ahora vamos a hablar de la presión arterial. La presión arterial hace referencia a la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Vamos a encontrar la presión sistólica, que es la primera, la que vamos a escuchar de primero, y la presión diastólica, que es la que hace referencia a cuando dejamos de escuchar este ruido. Para la toma de la presión arterial vamos a necesitar
un fonendoscopio y un tensiómetro. Entre las partes del tensiómetro vamos a encontrar lo que es el brazalete, que dentro de él tiene una cámara inflable. También el manómetro. El manómetro nos sirve para medir las presiones. Este va a estar conectado a unas mangueras con la pera de goma. Esta pera de goma cuenta con una perilla, que esta perilla nos va a ayudar a extraer el aire. Y la pera es la que nos va a ayudar a inflar el brazalete. En cuanto a las partes del fonendoscopio vamos a encontrar las olivas, las ojivas, a su vez la tubuladora, que esta va a conectar lo que es la membrana, que se utiliza para escuchar los sonidos agudos, y la campana, que se utiliza para escuchar los sonidos graves. Para la toma de la tensión le vamos a pedir al paciente que esté sentado sin tener las piernas cruzadas. Luego vamos a apoyar su brazo en una superficie dura y el tensiómetro lo vamos a colocar 2 dedos por encima del pliegue del codo. Para la toma de la tensión arterial debemos palpar el pulso radial primero y tener en cuenta de que la perilla esté bien ajustada para que el aire no se salga. Luego vamos a tomar el pulso radial y empezaremos a inflar el tensiómetro hasta el momento de que dejemos de sentir el pulso radial y veremos en el nanómetro el valor que nos arroja. Esto será la presión sistólica. Para escuchar los ruidos de la tensión arterial vamos a usar nuestro fonendoscopio. Este fonendoscopio lo vamos a colocar a nivel de la arteria braquial. Comenzaremos a inflar el tensiómetro 20 milímetros de mercurio más del valor que nos dio la presión sistólica anteriormente. Luego comenzaremos a disminuirlo lentamente el aire y el primer ruido que escuchamos va a ser la presión sistólica, y cuando dejemos de escuchar este ruido, esta será nuestra presión diastólica. Los ruidos de Korotov son los ruidos producidos por el flujo turbulento de la sangre al pasar por la arteria comprimida por el brazalete del tensiómetro y que son oídos a través del fonendoscopio durante la toma de la tensión arterial. Estos se dividen en 5 fases. La fase 1, que son sonidos fuertes y claros como un chasquido, los cuales se intensifican a medida que se desinfla el manguito. La fase 2 se oyen como un murmullo. En esta fase los sonidos pueden desaparecer. La fase 3, que son sonidos de gran intensidad similares a la primera fase y estas de corta duración. La fase 4 son sonidos amortiguados que reemplazan a la fase 3. Y por último tenemos la fase 5, que es cuando los sonidos desaparecen. Bueno, para medir el peso del paciente, a este se le va a pedir que preferiblemente esté sin zapatos y que suba a la balanza. Cuando esté en la balanza, se le va a pedir que por favor esté en una posición recta y mirando hacia el frente. Luego vamos a observar el valor que arroja el peso. Bueno, ya después de haber tomado el peso, vamos a tomar la altura de nuestro paciente. Le vamos a pedir que por favor se ubique en una posición recta en la parte donde tenemos nuestra cinta métrica y mirándose al frente. El índice de masa corporal nos sirve para medir en qué estado se encuentra nuestro paciente, ya sea en bajo peso, normal, sobrepeso o qué tipo de obesidad. Este se calcula con la siguiente fórmula: el peso sobre la estatura al cuadrado. En el caso de nuestro paciente, este presenta un índice de masa corporal de 20.4. Esto quiere decir que está normal. Muchas gracias por su atención.